Ok, entonces en este video vamos a hablar sobre la dinámica de fluidos. En los 3 videos anteriores hemos estudiado fluidos en reposo, vasos de agua, una alberca, pero la alberca está quieta y en el vaso de agua el agua no se está moviendo. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa, vamos a estudiar lo que pasa cuando los fluidos se están moviendo. ¿Ok? Entonces, en este caso, el fluido puede tener 2 formas de moverse. La primera es que puede ser un fluido estable o laminar y la otra es que sea un fluido turbulento o irregular. Entonces, el primero de esos tipos de movimiento es cuando tenemos un fluido estable o laminar. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos un fluido estable o laminar? Bueno, como su nombre lo dice, este fluido no presenta remolinos, es quieto. Entonces, vamos a poner algún dibujo. Por ejemplo, si el agua se está moviendo en una tubería, esto sería aproximadamente un flujo laminar. ¿Qué características tiene este flujo laminar? Bueno, las partículas siguen una trayectoria uniforme. Entonces, entre las características que tiene, vamos a ponerlas aquí. 1, las partículas siguen una trayectoria uniforme. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estas líneas van en línea recta, entonces van a seguir en línea recta, incluso si la tubería diera una vuelta, por ejemplo, si la tubería fuera así, uniforme quiere decir no hay remolinos, no se cruzan y demás. Entonces vamos a poner ahí. Entonces, trayectoria quiere decir que las trayectorias de partículas diferentes no se cruzan o nunca se cruzan. Entonces, aquí, por ejemplo, en el video en el dibujo que les hice, lo que vemos es que cada partícula o unas partículas es como una carretera, van en el carril 1, otras van así, van siguiendo a la partícula que va delante de ellas, no se cruzan, o sea, no vemos esto. ¿Okay? Estas no se valen. Que se estén cruzando no se vale. Cuando el flujo es estable o laminar. ¿Okay? Aquí laminar es porque viene como que si lo vemos en 2 dimensiones, todas van como si fueran en una carretera, en una calle, cada una va por su carril, pum, 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 pum. Entonces cada superficie, cada carretera es una superficie. Entonces van los carros en muchos carriles y van así, fum, 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 cada uno en su carril. ¿Ok? Entonces las trayectorias no se cruzan. ¿Ok? Y otra cosa que es importante ¿cómo se llama? Del flujo laminar es que las partículas que pasan por el mismo punto tienen la misma velocidad. Las partículas que pasan por el mismo punto
tienen la misma velocidad. Ok, entonces pensemos, por ejemplo, en uno de los carriles de aquí. Entonces, por ejemplo, como las partículas no deben chocar, eso es otra forma de verlo, las partículas no deben chocar. Esto lo podemos ver así. No chocan, o no deben chocar. Ok, entonces, es como los carros. Si ustedes van en una calle y uno fuera más, y este carro fuera más lento y este más rápido, lo alcanzaría y le pegaría. ¿Okay? Entonces, como aquí las trayectorias no se cruzan, lo que quiere decir que las partículas no deben chocar, todas deben de ir a la misma velocidad. Por ejemplo, si en este flujo esta va a 1 metro por segundo, esta también debe de ir a 1 metro por segundo, porque si fuera 2, alcanzaría esta y le pegaría. Y entonces ya no sería estable, porque entonces empezarían golpeteos del agua, pum, 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 pum. Y aquí lo importante es que sea un flujo continuo. ¿Ok? Lo mismo esta. También si fuera más lento lo alcanzaría la de atrás. Si fuera más rápido alcanzaría la de adelante. ¿Ok? Entonces esas son las características del flujo estable o laminar. ¿Ok? Por el contrario, tenemos otro tipo de flujo que se llama flujo turbulento o irregular. ¿Ok? Entonces, el segundo tipo de flujo que tenemos es flujo turbulento o irregular. Obviamente aquí sí se pueden cruzar las trayectorias. Estas cruzan. O sea, en este se vale que se crucen o que hagan como en el humo del cigarro. De hecho, por ejemplo, en el humo del cigarro es una combinación, porque cuando fuman, o cuando la gente fuma, al principio el humo sale como en línea recta, y ya después que se va alejando se empieza a hacer como curvito. ¿Ok? Entonces, esta es una combinación. Esta parte de aquí es flujo laminar. Y esta parte es flujo turbulento. Bueno, le voy a subrayar. Las partículas que pasan por el mismo punto tienen la misma velocidad. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí lo que se vale es que haya remolinos. Remolinos quiere decir que el flujo gira alrededor de un punto. El fluido gira en torno a un punto. ¿Ok? Y aquí quiere decir que las trayectorias de las partículas sí pueden chocar, porque puede haber turbulencia. ¿Ok? Entonces, aquí quiere decir que las trayectorias de las partículas pueden chocar. Pueden cruzarse. Bueno, obviamente pueden chocar, pero más general pueden cruzarse. Ay.
giran en... A ver, espérame, déjenme lo arreglo. Pueden cruzarse. Y obviamente si se cruzan pueden chocar. Y aquí con los remolinos. El fluido gira en torno a un punto. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tienen agua acumulada en el lavabo y lo destapan, ¿qué es lo que hace el fluido? En este caso el agua empieza a dar vueltas. Entonces, alrededor de donde está dando vueltas, bueno, del desagüe o de la alcantarilla del hoyito del lavabo que destapan y ¡pum! Ahí empieza a girar. Eso también es un flujo. O sea, está el lavabo, está el hoyito, entonces esto empieza a dar vueltas. ¡Fum, fum, fum, fum! Existe un eje de rotación. ¿Okay? Bueno, entonces esos son los tipos de flujo. Okay, ahora, bueno, entonces, bueno, aquí sería como A y este sería como B. A, B, ok. Bueno. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Entonces tenemos fluido estable o laminar. Bueno, antes voy a poner otras cositas del flujo estable. Voy a regresar ahí al flujo estable. Quiero decir algunas cosas más. Okay. Entonces dijimos que en el flujo estable el modelo es como si fueran las calles de tránsito y todos los carros no chocaran y no se metieran. Es como tráfico ideal, ¿verdad? El flujo estable es como tráfico ideal. ¿Okay? Entonces, todos van así. Obviamente hay muchas capas y es en 3D. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos un flujo estable, la trayectoria de una partícula se llama línea de corriente. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, si yo agarro esto así, es la trayectoria de una partícula, se llama línea de corriente. ¿Qué es una línea de corriente? La trayectoria de una partícula. Entonces, obviamente, puede haber partículas como las calles, que se van, por ahí pasan varios carros, ¿ok?
Entonces, la calle te va delimitando la trayectoria del carro. ¿Ok? Y entonces, en este grueso que estamos viendo, las líneas de corriente vendrían siendo como las calles, ¿no? O los carriles, mejor dicho. Bueno, si es una calle angosta, la calle. Entonces, el equivalente sería un carril. Un carril de una calle. ¿Ok? Y al conjunto de líneas de corriente le vamos a llamar tubo de corriente. Entonces, es como un ramillete de flores. Si nosotros agarramos un conjunto el conjunto de líneas de corriente se le conoce como tubo de fluido. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tubo? Porque dicen, bueno, si esto fuera en una tubería, este tubo, que puede ser real o bien puede ser imaginario, contiene partículas, contiene agua, partículas que se están moviendo de un fluido. Puede ser un tubo, puede ser aire, puede ser agua, etc, etc, etc. ¿Ok? Bueno, ahora, otra cosa que es importante aquí es que en este flujo de corriente, aquí, es en cada punto de la línea de corriente, coma, la velocidad, mejor acá, en cada punto de una línea de corriente, en cada punto de una línea de corriente, la velocidad de la partícula es tangente. Que dice, una partícula en flujo laminar sigue una línea de corriente y en cada punto a lo largo de trayectoria, la velocidad de la partícula es tangente a la línea de corriente. La trayectoria, mejor vamos a ponerle así, para que quede mejor. En cada punto de la trayectoria, o sea, el sentido sí se nota, pero para que quede mejor. En cada punto de la trayectoria, coma, la velocidad de la partícula es tangente a la línea de corriente.
es tangente a la línea de corriente. Entonces, aquí lo que subrayaría sería la velocidad de la partícula es tangente a la línea de corriente. Quiere decir que, por ejemplo, si esta es una línea de corriente, obviamente la partícula lo va a seguir. Esta vendrá siendo su velocidad. A ver, déjenme. Supongamos que esta es la línea de corriente. Entonces, la velocidad la podríamos marcar por flechas. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso, la velocidad es tangente a la línea de corriente. La velocidad de las partículas, recuerden, la velocidad es un vector. Y, por ejemplo, esto de trayectorias tangentes a curvas es algo que van a ver después en cálculo multivariado. ¿Okay? Cálculo 3. La velocidad de las partículas es tangente a la línea de corriente. ¿Ok? Esto verde, bueno, ya no se ve porque lo publico en las flechas. Esto verde es la línea de corriente. ¿Ok? Bueno. Más cosas del fluido estable. Ahora, otra característica de los fluidos es lo que es la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es el grado de fricción interna del fluido. ¿Okay? Entonces se nos presenta un concepto que dice que es viscosidad. Viscosidad. Entonces, ¿qué es la viscosidad? Es el grado de fricción interna de un fluido. ¿Qué quiere decir? A ver. Entonces, en primera instancia, es la fricción interna de un fluido. Como en la vida real que decimos es viscoso, es como pegajoso, porque no fluye como el agua, es como la miel. Se va arrastrando lentamente. ¿Por qué? Porque las partículas oponen resistencia. O sea, se oponen a fluir. Por eso es fricción interna de un fluido. ¿Ok? ¿A qué se debe esto? Bueno, es la resistencia que presentan dos capas adyacentes de fluido para moverse una respecto a la otra. Entonces nos dicen que es resistencia que presentan
dos capas adyacentes de fluido para moverse una respecto a la otra. Una respecto a la otra. Entonces, si pensamos en los fluidos como tráfico, en el fluido estable los carros van fluyendo, van caminando todos a la misma velocidad, no hay semáforos, no hay baches, no se atraviesan los carros, etc. ¿Okay? Aquí, capas adyacentes, podemos verlo, ya sea un carril respecto de otro, o bien, esto es una lámina dos-dimensional. También tiene una profundidad, que es en tercera dimensión. También eso, son capas, es como si tuviéramos un carril de carros y arriba un puente con más carros y arriba un puente con más carros. En el caso ideal todos fluyen. Aquí es como si los carros chocaran, entonces van apretados y tratan de moverse. ¿Okay? Entonces piensen, por ejemplo, cuando la gente va a los estadios y que van todos apretados y que no pueden caminar libremente porque el que va al lado los aprieta, entonces van moviéndose lentamente entre apretujones o en medio de un concierto. Como están otros al lado, no puedes caminar y entonces las personas que están al lado de ti son las capas adyacentes. Entonces se oponen a que tú camines libremente, entonces tú tienes que irlos empujando. ¿Okay? Lo mismo como en el caso de un concierto con personas. En el caso del tráfico es como si hay mucho tráfico y entonces un carro quiere irse haciendo paso, pero están todos parados, entonces tiene que ir lento, pitándoles para que se muevan. ¿Okay? Eso es la viscosidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con la viscosidad? Supongamos que estos se van moviendo, al moverse tienen velocidad, y al tener velocidad tienen energía cinética. ¿Okay? Lo que hace la viscosidad es que convierte energía cinética en energía interna. ¿Okay? Convierte energía cinética en energía interna. Entonces, energía cinética, ¿por qué? Porque tiene una velocidad, se van moviendo. Sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a almacenar la energía cinética y la va a almacenar de forma interna, ¿ok? En el fluido, es lo que hace la viscosidad. En lugar de que esa velocidad fluya, está ahí como guardada en forma de gelatina, o sea, la viscosidad es como las gelatinas, es como la miel, es como eso pegajoso que tiene, ¿ok? Entonces convierten en energía cinética y la almacenan en energía interna. ¿Cómo se manifiesta la viscosidad? Bueno, como un fluido que no quiere fluir, como el chapopotle o cosas así. La lava volcánica, o sea, van lento, ¿ok? Pero la energía está en algún lado, porque podrían fluir también mucho, pero ¿dónde está? Guardada en la estructura interna. ¿Okay? Bueno, entonces, dentro de todas estas características de los fluidos, existen otras. Ay. Bueno, primero borro y luego ya. Ah. ¿Cómo que sí?
convierte energía cinética en energía interna. Ok, bueno. Entonces, lo que sigue es los fluidos en general son complejos. ¿Okay? Entonces, nosotros solo vamos a estudiar aquí en esta parte lo que se conocen como fluidos ideales. Flujo de fluido ideal. ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Flujo de fluido ideal. ¿Ok? Flujo de fluido ideal. Eso es lo que vamos a hablar. Este flujo ideal es muy similar a las características del flujo estable. Entonces, ¿cuáles son estas características del flujo ideal? Bueno, es un fluido no viscoso. Entonces, son características fluido ideal. ¿Cuáles son las características del fluido ideal? Uno, es no viscoso. No es viscoso. Uno, no es viscoso. ¿Ok? Esto quiere decir, no hay fricción interna. ¿Ok? Bueno, la siguiente característica es que es un flujo estable o laminar, que son las características que ya vimos ahorita. Es decir, todas las partículas que pasan por el mismo punto tienen la misma velocidad. Entonces es flujo estable o laminar. Estable o laminar. Ahora, vienen otras dos características. Bueno, la siguiente es importante porque lo vamos a usar mucho. La tercera es que vamos a decir que es un flujo o fluido incompresible. Incompresible quiere decir que yo no puedo meter más materia, una cierta cantidad de materia, yo no la puedo apretar en un volumen menor. ¿Okay? Entonces, si yo no puedo variar la cantidad de materia por unidad de volumen, esto quiere decir que es un fluido con densidad constante. Es otra forma de verlo. Que ya lo habíamos visto también cuando vimos la prensa hidráulica, el principio de Pascal, ¿ok? Entonces es flujo incompresible. ¿Ok? Y el último es que es un flujo irrotacional.
flujo y rotacional. Que el flujo rotacional quiere decir que no gira en torno a ningún punto. En torno a algún punto. No gira en torno a ningún punto. ¿Ok? Entonces esas son las 4 características de flujo, de los flujos ideales, que son los que vamos a ver aquí. Okay. Bueno, entonces, ya dicho eso, entonces vamos a ver cuál es una de estas consecuencias de un fluido ideal, flujo ideal. Entonces lo que vamos a decir es que consideremos un flujo ideal que va a través de una tubería de ancho variable, tamaño no uniforme, sí. Un fluido ideal moviéndose a lo largo de una tubería no uniforme. No uniforme lo entendemos como que su ancho es variable. El ancho es variable. O su ancho es variable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos dibujar esta tubería? La vamos a dibujar de la siguiente manera. Así. Vamos a decir que esto sí. Aquí se hace más chica. Aquí. Okay. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Esta sección transversal, vamos a decir que es el área 1. Y esta sección transversal, que está más chiquita, le vamos a llamar el área 2. ¿Ok? Entonces, lo que me dice es que voy a suponer que voy a dejar que fluya agua. Aquí está relleno de agua. Entonces, le prendo está quieta. Voy a prender como la bomba y el agua va a empezar a correr. La voy a dejar prendida un cierto intervalo de tiempo, 1 segundo, 2 segundos. Que es lo que, bueno, se supone que para acá hay más agua, ¿verdad? O sea, para fines prácticos. ¿Ok? Entonces, al prenderlo, lo que va a pasar es de que agua de aquí va a entrar y va a desplazar el agua. Esta agua se va para acá. ¿Cuánto se va a desplazar? Bueno, se va a desplazar un delta X1. ¿Ok? Esta agua de aquí, una característica del flujo ideal es que el flujo es incompresible. Yo no puedo, esta agua yo no la puedo apretar en la región aquí que está en verde. No puedo.
Entonces, si entra agua, tiene que salir agua por acá. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que aquí, en esta parte del tubo como de este rosa, entró agua, salió agua. El agua que estaba aquí, ¡pum!, se fue. ¿Okay? Entonces, lo que nos dice el flujo ideal es que, vamos a decir que aquí, esto es una cierta cantidad de agua, que le voy a poner masa 1, y aquí voy a poner otra cierta cantidad de masa. Entonces, la masa que entra, masa que sale. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir masa 1 es igual a masa 2. Pero recordemos que masa es igual a densidad por volumen. O sea, densidad es igual a masa sobre volumen. Simplemente despejo. Y la ventaja que tengo aquí es que la densidad que hay en el lado izquierdo debe de ser la misma que hay en el lado derecho. ¿Por qué? Porque el flujo es incomprensible. Entonces, la densidad es constante. Entonces, si es constante, quiere decir que, bueno, este es lo primero. El volumen de entrada viene siendo igual al volumen de salida. Es lo primero. Entonces, volumen 1 es igual a volumen 2. Lo voy a encerrar. Le voy a poner algo en letra. Ya lo encerré. Le pongo un letrero que diga volumen de entrada es igual a volumen de salida. Volumen de entrada es igual a volumen de salida. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular este volumen. Dice que volumen 1 es igual a volumen 2. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la deducción. Entonces dice, volumen 1 es igual a volumen 2. Volumen en este caso es un cilindro. Entonces el área del cilindro es área 1 por lo que avanzó el agua en este intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo es común al lado izquierdo y al lado derecho. Volumen 2 va a ser mi área 2, que es el ancho del tubo aquí, por lo que avanzó el agua en este intervalo de tiempo. Ahora, este delta X1 podemos pensar en una partícula que se movió y vamos a decir que tiene una velocidad 1. Entonces recordemos que velocidad es igual a distancia, delta X sobre delta T. Entonces, déjenme ver. Sí. Entonces, aquí hay una partícula. Se mueve aquí. Se va a mover con velocidad 1. La partícula es la que está justo en la entrada. Se va a mover con velocidad 1. ¿Okay? Entonces, recordemos que velocidad es distancia sobre tiempo. Ahorita solo voy a manejar su magnitud. Entonces, es rapidez. Entonces, delta X es igual a velocidad por delta T. Entonces, aquí del lado
izquierdo, voy a poner área 1, sustituyo delta x1. ¿Por qué? Por la velocidad 1, que es la velocidad de la partícula en el lado izquierdo de la tubería, aquí, por delta t. Y área 2, sustituyo delta x2, agarro esta, pero voy a ponerle que tiene velocidad 2, es delta t. El delta t es el mismo a la izquierda y a la derecha. ¿Por qué? Porque dejé prendida la bomba, dejé prendido el intervalo de tiempo, es constante a los dos, es el mismo para los dos. Entonces, los puedo cancelar y entonces llego a la siguiente ecuación, que es importante. Nos dice área 1 por B1 es igual a área 2 por B2. Así le voy a poner. ¿Sí? Entonces, estamos viendo fluidos ideales. Entonces, estamos viendo que la tubería no es uniforme, sino que se ensancha en algunas partes. Pero lo que vemos es que se mantiene esta relación. Esta relación la voy a poner acá, porque nos dice que el área que yo tenga en la tubería A1 y B2 son 2 puntos de la tubería, pero puedo hacer lo mismo para un segundo, tercero, cuarto punto. Entonces, área 1 es igual a área 2 por B2, implica que si yo hago el producto, si yo saco el producto del ancho de la tubería por su velocidad, esto va a ser una constante. ¿Sí? A esta ecuación se le conoce como ecuación de continuidad. Bueno, a esta de acá. O a esto, bueno, es lo mismo. A esto se le conoce como ecuación de continuidad. A esto se le conoce como ecuación de continuidad. ¿Ok? Cuando siempre que escuchemos el término ecuación de continuidad, es como que algo es continuo, algo es constante. Entonces, ¿qué es lo que es continuo? ¿Qué es lo que es constante? Esta cantidad, phi por AB. Entonces, a esta cantidad, al producto AB, que ya vimos que es lo mismo si lo tomo en el punto 1, en el 2, o en el 3, o en el 4, o en el 5, es una constante. Este AB, que es constante, se le conoce como flujo volumétrico. Flujo volumétrico o relación de flujo. ¿Okay? Entonces, a esta cosa de acá abajo, se le conoce como flujo volumétrico o relación de flujo. ¿Ok? Mejor, bueno, acá. Flujo volumétrico o relación de flujo.
¿Ok? Entonces, ¿qué podemos entender aquí por flujo? Bueno, para ver qué es flujo volumétrico, fíjense, voy a borrar alguna parte. Estos son los postulados del flujo laminar. Los usamos para llegar aquí. Pues voy a borrar esto. Proseguimos con flujos ideales, ¿ok? Seguimos con flujos ideales, ¿ok? Entonces, estamos analizando el flujo, que es la cantidad phi por AB. Esto le llamamos flujo volumétrico o simplemente flujo, ¿ok? Entonces, A es área. Entonces, las dimensiones, vamos a ver las dimensiones del flujo. Área se mide en metros cuadrados. Esta se mide en metros cuadrados y la velocidad se mide en metros por segundo. Entonces, las unidades del flujo hay por relación de flujo. Esto se fue para abajo. O relación o flujo volumétrico. Déjenme pongo esto más arriba. Flujo volumétrico o relación de flujo. O relación, flujo volumétrico o relación de flujo. Ok, entonces quiere decir que las unidades de phi, esta es una letra griega que le vamos a poner phi. Ok, entonces las unidades de phi van a ser metros cúbicos por segundo, o bien metros cúbicos que representa volumen contra por unidad de tiempo. Entonces, esto es el flujo. Entonces, phi es el flujo, entonces es el volumen por unidad de tiempo. Entonces, fíjense que tiene sentido porque flujo es algo que se está moviendo. Si no se está moviendo, no hay flujo, ¿ok? Entonces, aquí implica el tiempo. El tiempo nos da la sensación o implica movimiento. Entonces, ¿qué es lo que se está moviendo? Una cantidad de agua. Entonces, aquí lo que nos dice es que en el flujo ideal, el flujo es constante. ¿Okay? Esto es lo importante. En el flujo ideal, en un flujo ideal, el flujo es constante. Eso es lo que nos dice. Flujo constante. Flujo constante. Esto es flujo constante. ¿Ok? Entonces, esto es algo importante. En un flujo ideal, ¿qué implicaciones tenga que el flujo es constante? Bueno, no quiere decir que si yo tengo una tubería con ancho variable, la cantidad de volumen que entra es la cantidad de volumen que sale. Fíjense, llegamos a esto, porque si el flujo es constante, entonces podemos pensar en flujo como volumen 1 sobre delta T es igual a volumen 2 sobre delta T, pero es el mismo tiempo. ¡Pum! Llegamos a que, o implica el flujo constante
implica que volumen 1 es igual a volumen 2. Y aquí ya lo teníamos. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos flujo ideal, el volumen de entrada es igual al volumen de salida. ¿Ok? Esas son las cosas importantes. Ahora, por ejemplo, regresando a la ecuación de continuidad, déjenme borro, lo que tenemos es lo siguiente. Déjenme borro aquí. Bueno, voy a borrar esta parte. Ahorita hago otro dibujito. Voy a poner aquí flujo ideal, el flujo es constante. Esto implica que volumen de entrada es igual a volumen de salida. O volumen in es que entra, volumen out, que va para afuera. ¿Sí? Ahora, ¿qué otras cosas hay sobre la ecuación de continuidad? Siempre que escuchen continuidad, bueno, es algo que continúa, es algo constante, es algo continuo. ¿Ok? Entonces, una de las aplicaciones que hay de la ecuación de continuidad son las mangueras. Ejemplo, manguera. Uno de los ejemplos es la manguera. Supongan que ustedes tienen una manguera con una cierta sección transversal y sale el agua a una cierta velocidad. ¿Okay? Aquí consideramos un flujo estable. Todo este curso vamos a considerar flujos estables. Ahora imagínense que llega alguien y sale una cierta cantidad de agua. Vamos a pensar que está así. ¿Okay? Entonces, vamos a ponerle que en un tiempo 1, el área es esta. Este es área 1 y esto tiene una cierta velocidad. Déjenme le pongo por negro. Esto es un área 1 y esto sale con una velocidad 1. ¿Sí? Está saliendo el agua. Y luego llega alguien, llega un jardinero, llegamos nosotros, en un tiempo posterior, pero es el mismo flujo porque viene de acá de la llave. No le hemos movido a la llave. Y vamos a suponer que le ponemos el dedo aquí. ¿Ok? Entonces, obviamente, esto es un área reducida que está tapando la manguera. Vamos a pensar que le tapa la mitad o algo así. Le ponemos el dedo y tapa. Entonces, ¿cuál es el área por la que tiene que pasar el fluido? Es esta. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice la ecuación de continuidad es área 1 por velocidad 1 es área 2 por velocidad 2. Lo que sabemos aquí es que el área 2 es menor que el área 1. ¿Okay? Por lo tanto, área 1 sobre área 2 es mayor que 1. Entonces despejamos de aquí B2 y llegamos a que velocidad 2 es área 1 sobre área 2 por velocidad 1. Pero sabemos que área 1 sobre área 2 es algo que es menor a 1. Entonces, si esto es menor a 1, quiere decir entonces que la velocidad 2 es mayor
que la velocidad 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí el agua va a salir más rápido, y eso es lo que vemos en la práctica. Si yo agarro una manguera y le pongo el dedo, el agua tiene una menor región para salir, entonces el agua va a salir más rápido, y obviamente como sale más rápido, tiene una mayor componente horizontal y va a llegar más lejos. Entonces, va a tener una velocidad 2 mayor que velocidad 1, porque el área 2 es menor. Entonces, como el producto tiene que compensarse, entonces la velocidad 2 es mayor. Si el área, como esto tiene que ser constante, si yo disminuyo el área 2, para compensar esa disminución, en el mismo factor, la velocidad aumenta. Entonces, si el área disminuye a la mitad, la velocidad va a aumentar al doble. Si el área disminuye a la tercera parte, la velocidad va a aumentar al triple, y así sucesivamente. ¿Ok? Y obviamente al aumentar la velocidad, tiene una mayor componente horizontal y llega más lejos. ¿Ok? Entonces voy a poner eso aquí. El agua llega más lejos. El agua llega más lejos. El agua llega más lejos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la velocidad, esto está saliendo así, con velocidad 2. ¿Ok?